Buen día tengan todos. Eh, Déjenme darles la bienvenida al programa de refuerzo de farmacología 2021. Mi nombre es Kevin Hernández y estaré con ustedes en esta segunda parte eh, del taller de farmacocinética de la farmacología 1. El programa de refuerzo de farmacología, bueno, pues es impulsado por la Comisión Académica de ACMEA para que ustedes puedan tener un apoyo en esos nuevos temas a los que ustedes se enfrentan, a los que ustedes están estudiando, ¿verdad? Y que les podamos ayudar a comprender mejor las temáticas de la nueva materia que llevan. Sí, como es la segunda parte, quiere decir que en el anterior video, en la farmacocinética de la parte uno, pues hablaron más que todo de la farmacocinética a nivel general. Sin embargo, en esta parte 2 nos enfocaremos más que todo en el metabolismo de los fármacos, sus vías metabólicas, los sitios de metabolismo y aquellas situaciones personales que puedan alterar dicho metabolismo, ¿sí? Como a manera de repaso, vemos esta imagen en la que se resume prácticamente la diferencia entre farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética eh, trata de los efectos del organismo sobre el fármaco, cómo es que el organismo maneja o altera los fármacos que entran, ¿sí? Mientras que la farmacodinamia se encarga o trata de los efectos del fármaco sobre el organismo, ¿sí? O sea, las acciones que tiene el fármaco sobre los tejidos, ¿sí? Como estamos hablando más que todo de la parte de metabolismo de la farmacocinética, la finalidad del metabolismo de los fármacos es volverlos más solubles o polares, ¿sí? Es decir, mientras que se recuerdan en la distribución de los fármacos, parte del acrónimo ADME, ¿verdad? Si se acuerdan. En la distribución lo que queremos es que el fármaco llegue a su tejido diana, a su receptor, que es donde va a ejercer su efecto farmacodinámico. Sin embargo, en el metabolismo lo que yo quiero es mantener el fármaco dentro de mi torrente sanguíneo para que pueda llegar al riñón y que el riñón me lo acepte fácilmente y que lo pueda excretar. El metabolismo se encarga de eso, de facilitar la excreción del fármaco, ¿sí? O sea, no deben de ver como el metabolismo es una cosa y la excreción es otra. No, sino que ambas cosas forman parte de lo mismo y por eso la farmacocinética tiene ciertas como características, pues, que es el ADME que han visto hasta ahorita, ¿sí? Ahora, para integrar más que todo el metabolismo junto con la excreción, que es el punto final al que queremos llegar, ¿verdad? Que es la excreción. Hablamos sobre dos términos que cuando los escuchamos o cuando lo vemos parecen similares, pero que en realidad significan una cosa distinta de la otra. Y estos son dos términos, la eliminación y la excreción. En farmacología, cuando nosotros hablamos de eliminación, nos estamos hablando de la inactivación del fármaco. El metabolismo de los fármacos que vamos a ver a continuación eh, puede llevar a cabo esa eliminación o inactivación de los fármacos, ¿sí? Sin embargo, no solo esa acción puede llevar a cabo el metabolismo, sino que vamos a ver otras. Y el otro término es la excreción, que aquí estamos hablando de la salida del fármaco del cuerpo, ¿sí? Dos términos que al principio suenan parecidos, pero que en realidad significan distintos conceptos. Ahora, en cuanto a los sitios de metabolismo de los fármacos, como sabemos bien, el hígado tiene muchísimas funciones y ahora toma nuevamente el papel principal en el metabolismo de los fármacos, ¿sí? El hígado resulta que es el órgano principal del metabolismo. En este caso, ¿verdad? Como estamos estudiando los fármacos, es el órgano principal del metabolismo de los fármacos, ¿sí?
Cuando hablamos muchas veces de este metabolismo hepático, lo llamamos también metabolismo de primer paso. ¿Por qué? Porque si vemos la imagen de la derecha, vemos que cuando administramos un fármaco por vía oral, tiene que pasar sí o sí por el hígado luego de que haya atravesado y haya sido absorbido por el tubo gastrointestinal, ¿sí? Y que por medio de la vena porta puede alcanzar el hígado. Entonces, a partir del hígado puede pasar o puede seguir la circulación sistémica. Sin embargo, el hígado es una parte, eh, es como una puerta de primer paso, ¿sí? Para pasar a la circulación sistémica y que de la circulación sistémica puede alcanzar el órgano diana, que es lo que vemos acá, ¿verdad? Ahora, estas flechas que vemos acá nos indican que eh, el fármaco puede llegar al órgano diana, pero cuando alcanza su vida media, entonces el fármaco sale del órgano diana, vuelve a la circulación sistémica y regresa al hígado para que pueda ser metabolizado. Es decir, que el hígado esté implicado en el metabolismo de los fármacos antes y después de que ejerzan su efecto farmacodinámico, ¿sí? Por ejemplo, la biotransformación de los fármacos es lo mismo que estamos hablando nosotros del metabolismo, ¿sí? En, eh, porque de la biotransformación o el metabolismo de los fármacos se trata de que procesos eh, por los que las reacciones bioquímicas alteran a los fármacos, ¿sí? Como había mencionado, el hígado está implicado en la biotransformación de fármacos antes o después de que ejerzan su efecto farmacodinámico. ¿Cómo es eso? Bueno, puede ejercer alguna alteración sobre el fármaco antes de que llegue a su órgano diana si estamos hablando de un profármaco inactivo, ¿sí? un, eh, un profármaco inactivo que necesita ser alterado para transformarse en un fármaco activo y que ese fármaco activo sí pueda ejercer su efecto eh, farmacológico, valga la redundancia, ¿sí? Pero este fármaco tiene que ser, perdón, este profármaco tiene que ser alterado. A grosso modo podemos hablar de que, por ejemplo, hay muchas veces en las que se corta una parte del fármaco y se origina una nueva estructura. Y esa nueva estructura a la cual se le ha quitado una parte resulta que es el fármaco activo, lo que conocemos como el fármaco activo. Sí, entonces en ese caso, el hígado afecta al profármaco antes de que ejerza su efecto farmacodinámico. Por otro lado, como había mencionado, aquellos fármacos que hayan ya pasado su vida media y que tienen que ser eliminados del tejido a donde han actuado, estamos hablando de que salen como un fármaco activo y tienen que ser transformados en un fármaco inactivo, ¿sí? Siempre en el hígado, donde es el órgano principal del metabolismo de los fármacos. O bien, el fármaco puede salir de su tejido en una forma inactiva para ser biotransformado en un metabolito inactivo o incluso tóxico, ¿sí? Como habíamos hablado también, la finalidad del metabolismo es hacer que los fármacos sean más hidrosolubles, más polares, más iónicos, para que puedan ser más excretables. Entonces, muchos fármacos eh, son no excretables y el hígado los tiene que convertir en un metabolito excretable para que sea mucho más fácil su excreción por la vía renal, ¿sí? Ahora, regresando a la diapositiva anterior, ya hemos hablado sobre la vía oral y vemos que la vía oral es la que tarda más en alcanzar la circulación sistémica, ¿sí?
Sin embargo, si nosotros deseamos alcanzar la circulación sistémica mucho más rápido, pues entonces tenemos otras vías, la subcutánea, la transdérmica o, la vía intravenosa, ¿sí? Ahora, hay algunos fármacos que son inactivados de modo tan eficiente por el hígado que resulta infructuoso administrarse por vía oral, porque nunca van a llegar a su arco diana, ¿sí? Aquí es cuando entra en juego lo que conocemos como biodisponibilidad del fármaco. Por ejemplo, si un fármaco tiene poca biodisponibilidad por vía oral, es mejor administrarse por vía parenteral. Por ejemplo, eh, la lidocaína, que es un antirrítmico, si se administra por vía oral, tiene muy poca biodisponibilidad de solo un 3%. Entonces es mejor administrarse por vía parenteral para que pueda alcanzar más rápido la circulación sistémica, ¿sí? Ahora, cada tejido del cuerpo, eso es importante, cada tejido del cuerpo es capaz de metabolizar los fármacos, pero hasta cierto punto. Los sitios que en particular son, son activos pueden ser la piel, los pulmones, el tubo digestivo y los riñones, ¿sí? Sin embargo, como el hígado toma el papel central dentro del metabolismo, las vías, las vías metabólicas que vamos a ver se llevan a cabo en el hígado, ¿sí? Bien, y aquí están las vías de metabolismo de los fármacos. Tenemos dos vías que antiguamente se conocían como fase 1 o como fase 2, pero también tienen otros nombres. La fase 1 también se conoce como reacciones de oxidación-reducción. Para estos procesos, cuando lo vayamos a explicar, es necesario que recuerden la bioquímica sobre la oxidación y la reducción, los agentes oxidantes y los agentes eh, reductores, ¿sí? Hay dos tipos de reacciones de oxidación, aquellas dependientes del citocromo P450 y aquellas independientes del citocromo P450, ¿sí? El, el citocromo P450, recuerden que es una enzima que prácticamente siempre va a estar implicada en muchas vías metabólicas, inclusive aquí en la de los fármacos o xenobióticos. Recuerden que un xenobiótico es cualquier sustancia que no es, que no se encuentra de manera natural en el cuerpo, ¿sí? Recuerden también, esto es importante, que el citocromo P450 es una, es una, em, es una monooxigenasa. Esto quiere decir que utiliza oxígeno dentro de las reacciones para distintos fines. Y eso quisiera que lo tengan en mente para cuando veamos las reacciones de oxidación y reducción, eh, cómo es que se dan, ¿sí? Las oxidaciones dependientes del citocromo P450 pueden ser hidroxilación o desalquilación, mientras que aquellas que son independientes del citocromo P450, es decir, que no forma parte de las reacciones enzimáticas, puede ser deshidrogenación de alcohol o de un aldehído, desaminación oxidativa o descarbonización. Y por otro lado tenemos las reducciones, ¿sí? Que puede ser una nitroreducción, una deshalogenación o un carbonilo reducción. Y por otro lado, tenemos aquellas reacciones que son conocidas anteriormente como de fase 2 o reacciones de conjugación hidrólisis, ¿sí? Ahora, las reacciones de oxidación suelen transformar el fármaco en metabolitos más hidrófilos al añadir, por ejemplo, grupos hidroxilo o amino. ¿Por qué un grupo hidroxilo? Bueno, si se recuerdan de química, los grupos hidroxilo tienen mayor facilidad de eh, formar puentes de hidrógeno con el agua.
Y eso es lo que queremos nosotros mediante el metabolismo. El metabolismo nos logra que los fármacos sean más hidrosolubles, más polares y que el riñón pueda excretarlos con mayor facilidad, ¿sí? Y por otro lado, algunos productos de las reacciones de fase 1 requieren ciertas modificaciones posteriores o adicionales para poder ser excretados con propiedad. O sea, necesitan aumentar su hidrosolubilidad si es que no se alcanza la suficiente en la fase 1, ¿sí? Entonces, las reacciones de fase 2 modifican los compuestos a añadir grupos hidrófilos, que ya vamos a ver cuáles son. Ahora, entrando en tema, en cuanto a las reacciones de oxidación-reducción, eh, primero decirles que, por supuesto, forman parte algunas enzimas, dos de ellas específicamente. La primera es el citocromo P450, que es del que ya habíamos hablado antes, ¿sí? Y luego está una flavoproteína que junto con el citocromo van a llevar a cabo las reacciones de oxidación-reducción. ¿Dónde se encuentran estas enzimas? Se encuentran en el retículo endoplasmático, perdón, en la membrana lipídica del retículo endoplasmático del hepatocito. Eso es importante. Una diferencia entre estas reacciones es el sitio de la enzima, porque ahorita estamos viendo que las enzimas que llevan a cabo las reacciones de oxidación-reducción se encuentran en el retículo endoplasmático. Sin embargo, en las reacciones de conjugación-hidrólisis, las enzimas se encuentran en el citosol, ¿sí? Esa puede establecer una diferencia superficial, por así decirlo, en cuanto a las reacciones de oxidación-reducción y aquellas de conjugación-hidrólisis. Ahora, ojo, esto es muy importante. El NADPH resulta que en las reacciones de oxidación-reducción es el mayor dador de electrones para llevar a cabo las reacciones enzimáticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se llevan estas reacciones de oxidación y reducción a cabo? Recordemos siempre y tengamos en mente las dos enzimas. En esta imagen, eh, si ustedes entienden esa imagen que es la B, van a entender mucho más fácil la imagen A que aparece en su libro de Golan, ¿sí? La imagen B representa un proceso más, con, más sofisticado que la imagen A de Golan. Entonces, por eso mejor utilicé esta imagen B para explicar. En las oxidaciones de oxidación-reducción, tenemos que primero el, la enzima citocromo P450 decimos que va a estar en un estado oxidado, ¿sí? Fíjense bien que los citocromos recuerden que tienen un átomo de hierro y en este caso su átomo de hierro va a estar en un estado férrico, mientras que el fármaco decimos que va a estar en un estado reducido, ¿sí? La primera reacción consiste solamente en la unión del fármaco principal a el citocromo P450 formando un complejo. A este complejo le vamos a llamar complejo P450 sustrato, ¿sí? Ahora, la segunda reacción consiste en la donación de un electrón a este complejo a partir de una flavoproteína reducida. Esta flavoproteína reducida obtiene su electrón a partir de su fuente original que es un NADPH, que como habíamos hablado es el principal donador de electrones, ¿sí? El NADPH dona el electrón a una flavoproteína oxidada para reducirla
y que ésta pueda donar el electrón directamente al complejo, ¿sí? Para posteriormente, en la reacción 3, el complejo ahora, el citocromo P450 ahora reducido, fíjense que eh, el hierro, cuando aceptó el electrón, pasa de un estado férrico a un estado ferroso, ¿sí? Para que luego en la reacción 3 pueda recibir un oxígeno molecular. Ahora, cuando recibe el oxígeno molecular, este complejo cambia de nombre y lo pasamos a llamar un complejo oxígeno activado P450 sustrato, ¿sí? Que es este que podemos ver acá, pero con la única diferencia de que ya ha recibido un segundo electrón nuevamente desde NADPH, ¿sí? En la reacción 4. Ahora, la reacción 5 consiste básicamente en la oxidación del hierro con la pérdida de agua, ¿sí? Retrocedamos un poco. Hasta el momento lo que hemos visto es que después de la reacción inicial, después de la reducción inicial por la flavoproteína reducida, sí, por la flavoproteína reducida se adquieren un segundo electrón, que es el que estábamos viendo acá, y dos iones hidrógeno, ¿sí? Regresando a la, a la reacción 5, vemos que eh, con la eliminación de agua que estamos viendo acá, el citocromo P450 se oxida y pasa nuevamente de el estado de su átomo de hierro, de un estado ferroso, nuevamente hacia un estado férrico, con la pérdida de agua. Sí, es decir, eh, el hierro se oxida nuevamente. Y cuando se ha oxidado, el complejo, eh, el complejo oxígeno activado P450 sustrato es capaz de trasladar un átomo de oxígeno a el fármaco para oxidarlo. Entonces ahora obtenemos un metabolito oxidado con un grupo hidroxilo, ¿sí? A mi consideración, esta última reacción que he explicado no aparece muy bien o no se puede ver bien en esta imagen, sino que la veo mejor en esta. Esta es una imagen de Katsun y lo único que quiero, o el único que quiero que se enfoquen es en esto. Aquí tenemos el complejo eh, oxígeno activado P450 sustrato. El oxígeno molecular, un átomo se dirigirá a formar una molécula de oxígeno, mientras que el otro átomo se dirigirá hacia el fármaco para reducirlo, ¿sí? Nuevamente vemos que el átomo de hierro pasa de su estado ferroso a su estado férrico, ¿sí? A partir de esta reacción ya se puede liberar el fármaco oxidado, ¿sí? Ya hidrosoluble, mientras que se regenera la enzima P450 lista para unirse a un nuevo fármaco, ¿sí? Entonces, los productos resultantes de las reacciones de oxidación-reacción son un metabolito oxidado, que en este caso es el fármaco, ¿verdad? Junto con agua, y la regeneración del citocromo P450 oxidado, que como habíamos dicho al inicio, el P450 se encuentra oxidado y el fármaco se encuentra reducido, ¿sí? Bien, ahora, las reacciones de conjugación e hidrólisis, para empezar, incluyen muchas más enzimas y, como habíamos mencionado, se localizan en el citosol o en el retículo endoplásmico de los hepatocitos y otros tejidos, ¿sí? Pero principalmente siempre hablando de los hepatocitos. Ahora,
Aquí en las reacciones de conjugación hidrólisis vamos a tener que, que los fármacos o metabolitos provenientes de la fase 1 se van a conjugar o unir con compuestos endógenos, como por ejemplo el ácido glucurónico y sus derivados, el ácido, el acetato, glicina, sulfato, ¿sí? Eh, mediante varias enzimas. Una de ellas, si se recuerdan, es la UDP-glucuronil transferasa, que está implicada en conjugar la bilirrubina en el hígado. Esa enzima puede participar en la conjugación de un fármaco o un metabolito del fármaco de fase 1 con el ácido glucurónico, ¿sí? Para que siempre volverlo más hidrosoluble, que esa es la finalidad del metabolismo, esa es la finalidad eh, de, de lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la imagen vemos que este círculo representa un fármaco y aquí estos representan metabolitos que ya han pasado por la fase 1 y que se les ha agregado un grupo hidroxilo, un grupo amino para volverlos más hidrosolubles. Sin embargo, como habíamos mencionado antes, algunos compuestos necesitan pasar por esta fase 2 para volverse aún más hidrosolubles y que el riñón los pueda aceptar con mayor facilidad para excretarlos. ¿Sí? Entonces, otra cosa. Eh, Dos puntos importantes a recordar y aprenderse sobre las reacciones de conjugación hidrólisis es que, uno, el ácido glucurónico es el grupo más común conjugado a fármacos, es decir, todos estos grupos son comunes, pero el más común es el ácido glucurónico. Y otro es la metilación, que es una conjugación que no aumenta la hidrofilia del fármaco, ¿sí? Entonces, básicamente las reacciones de conjugación es que vamos a conjugar, valga la redundancia, o unir un fármaco o metabolito del fármaco de fase 1 con una sustancia endógena para volverla más hidrosoluble, ¿sí? Ahora, han de pensar que hasta el momento que es una ley o es una regla que cualquier fármaco que pase por la fase 1 tiene que pasar por la fase 2 si es que no ha alcanzado un grado suficiente de hidrosolubilidad. Sin embargo, esa no es la única situación que puede presentarse, ¿sí? Lo que hemos visto hasta ahorita básicamente es el ejemplo del fármaco A. Un fármaco que pasa por la fase 1 pero que necesita pasar por una fase 2 para poder ser adecuadamente excretado. Sin embargo, ocurren o pueden ocurrir otras situaciones, como por ejemplo el ejemplo del fármaco B. Un fármaco que simplemente pasa por la fase 1 y ya es aceptado por el riñón para ser excretado. ¿Sí? No necesita pasar por la fase 2 porque ya alcanzó un grado de hidrosolubilidad que puede ser fácilmente aceptado por el riñón. O, por ejemplo, incluso tenemos el ejemplo del fármaco C, un fármaco que no pasa por ninguna alteración metabólica en el hígado y que puede ser directamente excretado por vía renal. O inclusive podemos tener el ejemplo del fármaco D, ¿sí? Una sustancia que puede pasar por la fase 1 y por la fase 2, pero aún así no puede ser apropiadamente excretado por el riñón. Un buen ejemplo de esto son los metales pesados. En altas cantidades pueden pasar por fase 1, por fase 2, pero nunca van a alcanzar la suficiente hidrosolubilidad para poder ser aceptados por el riñón. Entonces, en esos casos aumenta sus concentraciones y pueden llegar a niveles tóxicos, ¿sí? Los metales pesados. Ahora, dentro del metabolismo son importantes los transportadores de fármacos. Eh, y básicamente en tres órganos, ¿sí? Y esos tres órganos, si se fijan, están involucrados
con algunas partes de la farmacocinética. Por ejemplo, el intestino está implicado con la distribución, el hígado con el metabolismo y el riñón con la excreción. Entonces vemos que los transportadores de fármacos deben de estar implicados en todo el proceso de farmacocinético. Por ejemplo, en el intestino tenemos un transportador muy importante, por decirlo así, para regular la entrada de fármacos, o sea, para regular la biodisponibilidad. Y en este caso hablamos del transportador P-glucoproteína o proteína 1 resistente a multifármacos. Resulta que ese transportador eh, devuelve los fármacos que han entrado al enterocito hacia la luz intestinal, ¿sí? Reduciendo, entonces el objetivo final es que limita la biodisponibilidad oral de varios fármacos, porque esos fármacos nunca llegan a la lámina basal del enterocito para pasar a la circulación sanguínea, ¿sí? Por otro lado, los transportadores en el hígado son esenciales, por supuesto, para que los fármacos puedan llegar intracelularmente, ya sea citosol o retículo endoplasmático, donde hemos visto que están las enzimas implicadas en el metabolismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el polipéptido transportador de anión orgánico y el transportador de catión orgánico permiten la entrada de fármacos a los hepatocitos para su apropiado metabolismo, ¿sí? Y por otro lado, en el riñón, el transportador de anión orgánico facilita la secreción de fármacos hacia la luz tubular para que puedan ser excretados. Em, Ahora, la inducción o inhibición eh, de enzimas involucradas en el metabolismo es un tema importante y que requiere un pequeño análisis, ¿sí? La inducción, ahorita más que todo vamos a hablar sobre las enzimas citocromo P450 que están bastante involucradas, como hemos visto, en las reacciones de oxidación, reducción y por tanto en el metabolismo, ¿verdad? Ahora, la inducción o inhibición de las enzimas P450 pueden ser incidentales o deliberadas. Nos referimos a incidentales cuando es un efecto adverso o un efecto secundario de los fármacos, o deliberadas si es que ese es el efecto deseado que queremos del tratamiento, ¿sí? Comencemos con la inducción. El término de inducción puede hacernos entender de que aumenta la actividad o que aumenta el metabolismo, por ende también, ¿sí? Y eso es de lo que tratamos de hablar sobre inducción. El mecanismo principal para la inducción de una enzima P450 es el aumento de la expresión de la enzima, sobre todo a través de una transcripción aumentada. Vemos a la par la imagen de la izquierda un ejemplo, un fármaco A, ¿sí? Cuyo objetivo es inducir enzimas P450, puede llegar a la célula y unirse a un receptor X de pregnano, ¿sí? Que al activarlo se unirá junto con un receptor X retinoide mediante un coactivador y se traslocará al núcleo para iniciar la transcripción de P450 y aumentar la cantidad de la enzima. Entonces aquí estamos induciendo también el metabolismo. ¿Por qué? Porque si aumentamos las enzimas que están encargadas, por supuesto, del metabolismo, vamos a aumentar también las reacciones metabólicas, ¿sí? Encargadas de los fármacos. Ojo, entonces estamos hablando de que existen ciertas consecuencias de la inducción de la enzima P450. Una de ellas es que un fármaco puede aumentar su propio metabolismo,
¿Cómo así? Eh, Recordemos que hay muchísimos tipos de enzimas P450. Está la enzima P450 3A4, que esta es importante porque está involucrada o es responsable de metabolizar casi el 50% de todos los fármacos utilizados en clínica. ¿Sí? Está otro tipo que es la P450-2D6, la, la 1A2, la 2C9, 2C19, etc. ¿Sí? Entonces, entonces esto aplica a cuando si yo administro un fármaco y este fármaco es metabolizado por un tipo de enzima, por ejemplo, la P450 3A4. ¿Sí? Administro un fármaco que es metabolizado por esta enzima, pero al mismo tiempo que la enzima está metabolizando al P450, el P450 también aumenta o induce aún más la expresión de esa misma enzima que se encarga de metabolizarla. ¿Sí? Entonces, al final, lo que yo hago lo que el fármaco hace es aumentar su propio metabolismo mediante la inducción de la misma enzima que se encarga de metabolizar. ¿Sí? Otra consecuencia es que un fármaco puede aumentar el metabolismo de otro cuando es administrado simultáneamente. O sea, yo administro dos fármacos y uno de ellos induce la enzima que metaboliza al otro fármaco. Y por último, la inducción de las P450 puede ocasionar la producción de niveles tóxicos de metabolitos activos de fármacos, porque recordemos que eh, la biotransformación de fármacos no solo se encarga de inactivar fármacos, sino que también se encarga de formar metabolitos inactivos o incluso tóxicos de esos fármacos. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la inhibición. La inhibición tiene un efecto muy importante, que es la disminución del metabolismo de fármacos que son metabolizados por la enzima inhibida. ¿Sí? Es decir, si yo inhibo una enzima que, que metaboliza cierto fármaco, ese fármaco ya no va a ser metabolizado con tanta rapidez. ¿Por qué? Porque su enzima está inhibida. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer al final es aumentar la vida media del fármaco y aumentar el tiempo de circulación. Y hay que tener cuidado con eso porque pueden alcanzar niveles tóxicos. ¿Sí? Si yo llego a inhibir la enzima que se encarga de su metabolización. Aquí en esta imagen que tenemos a la derecha, esta parte habla sobre lo que hemos venido hablando. Un fármaco se une a la enzima B450 y en este caso por una reacción de oxidación-reducción, eh, se le, eh, el fármaco se reduce con un grupo hidroxilo y se vuelve más hidrosoluble. ¿Sí? Sin embargo, si yo eh, inhibo esta enzima P450 con un fármaco eh, que compite, que compite junto con otro por la P450, entonces yo detengo la metabolización de este fármaco, ¿sí? Porque ya no va a poder unirse con la P450. ¿Por qué? Porque tengo un fármaco competitivo en este caso. Y en este otro, si yo utilizo un fármaco que es capaz de unirse irreversiblemente a la P450, entonces ocurre lo mismo. Este fármaco no va a poder ser metabolizado por la enzima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un fármaco o una sustancia de unión irreversible con el citocromo. Ahora, ya para ir terminando, existen ciertos factores individuales que siempre tenemos que tomar en cuenta que afectan el metabolismo de los fármacos. Uno de ellos es la farmacocinética. Aquí más que todo estamos hablando de aquellas personas que tienen deficiencias en la síntesis de enzimas encargadas del metabolismo. ¿Sí? Por ejemplo,
En el caso de los caucásicos, uno de cada 2000 posee una alteración genética en la enzima acetilcolinesterasa, que si se recuerdan en fisiología es la misma encargada, ¿verdad?, de degradar la acetilcolina, ¿sí? Y resulta que esta misma enzima se encarga del metabolismo de un fármaco, que es la succinilcolina. Entonces, si una persona eh, tiene una forma alterada de la enzima, lo que va a ocurrir es que ocasiona una eliminación retardada de la succinilcolina y una circulación prolongada del fármaco activo, porque no hay un metabolismo que pueda inactivarlo, que pueda formar un metabolito inactivo o un metabolito tóxico en cualquier caso, ¿sí? Y otro ejemplo parecido es el de la isoniazida con la N-acetiltransferasa. La isoniazida es un fármaco que se utiliza en tratamiento de la tuberculosis y que es metabolizado por la acetiltransferasa. Si una persona tiene una síntesis reducida de la enzima, causa que el metabolismo del fármaco, o sea, de la isoniazida, sea lento. En este caso, la isoniazida se metaboliza mediante una reacción de acetilación, ¿sí? Entonces, si yo tengo una disminución en la enzima en acetiltransferasa que lleva a cabo una reacción, perdón, de acetilación, decimos que la persona que tiene esta anomalía genética es un acetilador lento, porque el metabolismo de acetilación para la isoniazida está reducido. Entonces, por eso le llamamos un acetilador lento. Ahora, otro factor puede ser la raza y la etnia. Por ejemplo, las poblaciones asiáticas americanas poseen mayor sensibilidad al anticoagulante warfarina. En contraste, las poblaciones afroamericanas son más resistentes a la warfarina. ¿Sí? En el caso de mayor sensibilidad, puede ser como por decirlo así, una espada de doble filo, porque hay que tener cuidado en las dosis que se utiliza de warfarina, ¿verdad? Y por otro es la dieta. Es curioso que incluso la dieta esté involucrada en el metabolismo de los fármacos, pero se ha descubierto que el jugo de toronja eh, tiene ciertos compuestos que son los oralenos y los flavonoides que inhiben a la P450A4, que recordamos la importancia porque está involucrada en el 50% de los fármacos aplicados en clínica, y también de la MDR1, que si nos recordamos es el transportador que se encuentra en el intestino y que regula la biodisponibilidad de los fármacos hacia la circulación sistémica. Entonces, si yo inhibo la enzima que se encarga del metabolismo de algunos fármacos, y si yo inhibo al mismo tiempo eh, el transportador que limita la biodisponibilidad de algunos fármacos, lo que yo eh, tengo con esa conjugación es un aumento exagerado, puede ser, del fármaco en la circulación. ¿Por qué? Porque tengo inhibida el metabolismo y tengo inhibido el límite de la distribución o el límite de biodisponibilidad, ¿sí? Y ya por último está la edad. Aquí nos centramos, bueno, por supuesto, en los grupos etarios de mayor importancia, que son los niños y los ancianos. En el caso de los niños, lactantes, neonatos, los sistemas de metabolización enzimática maduran gradualmente. Un neonato no nace con un hígado maduro, ni con estos sistemas de metabolización eh, ya preparados para metabolizar los fármacos. Como vemos a la imagen de la derecha, tenemos que algunas reacciones de sulfatación, acetilación o glucurinación van apareciendo gradualmente
de acuerdo a la edad del niño, ¿sí? Por ejemplo, la sulfatación y la acetilación aparecen eh, más o menos antes del primer mes. Sin embargo, la glucuronidación aparece un poco más tarde y aproximadamente al tercer mes, ¿sí? Y ya otros tipos de conjugación, perdón, la glucuronidación aparece más o menos al segundo mes, ¿sí? Y mientras que la conjugación, tipos de conjugación aparecen más o menos al tercer mes. Esto es un ejemplo bastante útil, puede ser el cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico que, que se metaboliza mediante glucuronidación, ¿sí? Y si vemos aquí, la glucuronidación aparece hasta el segundo mes, o sea, no le podemos dar un cloranfenicol a un neonato porque su sistema no va a poder procesarlo o metabolizarlo, ¿sí? Entonces al final lo que vamos a obtener es un aumento tóxico del cloranfenicol, lo que nos puede provocar un colapso circulatorio y va a llevar al aparecimiento de cianosis, que es la coloración azulada de la piel, y palidez. Y a esto se le conoce como síndrome del niño gris, ¿sí? Y por otro lado tenemos el otro extremo, ¿verdad? Que son los ancianos. Eh, la disminución de la actividad metabólica, ¿verdad? De los ancianos es un proceso fisiológico, porque el envejecimiento es parte de la fisiología humana, ¿verdad? Entonces hablamos de que la disminución en la actividad metabólica de los fármacos puede ser causada por varios factores fisiológicos, como la disminución de masa hepática, la disminución del flujo hepático o de la actividad enzimática, ¿sí? Entonces, vemos que el metabolismo de los fármacos está bastante centrado en las enzimas P450 y que puede ser también alterado por varios factores, como hemos visto, la edad, eh, eh, la farmacogenética, el, la raza, la etnia, incluso la dieta, ¿sí? Como hemos visto, la enzima P450 tiene un papel muy importante en el metabolismo de los fármacos, prácticamente el papel principal, pues como habíamos visto, hay muchísimas enzimas P450 y la más importante para recordarles es la P450-3A4, ¿sí? Eh, Esto es todo lo que tenía preparado para ustedes. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Espero que haya podido aclarar alguna de sus dudas que tenían cuando leyeron por primera vez el tema, ¿sí? Eh, Traté de incluir algunas imágenes de algunos libros por si ustedes estaban, para que pudieran entender mejor. Por ejemplo, la última imagen que vieron era sobre la farmacología de Jesús Flores, me parece. Esta que ven acá se encuentra en Catson. Si es que quieren buscar otra perspectiva y que puedan entender, por otro lado, las reacciones de oxidación-reducción, ¿sí? Y esta es de Goodman y Gilman, ¿sí? Para que pudieran ver, en vez de ponerle letra, la ubicación de las enzimas en el hepatocito y cuáles estaban implicadas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eso es todo por mi parte. Pasen un buen día y sigan estudiando y esforzándose.